Entonces, vamos a empezar con María Sánchez Brizuela de RELAF, Argentina. Nos va a contar sobre los avances y desafíos en el acogimiento familiar en América Latina. Los casos de Argentina y México. Muchas gracias, María. Gracias por acompañarnos de nuevo. Te doy la palabra. Hola, buenos días a todos y todas. Agradezco mucho a Kate la invitación por tercer año consecutivo. La verdad que para mí es un honor estar acá en representación de RELAF. Y realmente ya me siento como en mi casa, así que muy agradecida. Agradezco las palabras de apertura de la directora Gabriela Muñoz y de Candy Fabio. Realmente han dado un excelente encuadre para iniciar las exposiciones del día de hoy. En primer lugar, quiero hacer una introducción muy breve respecto del acogimiento familiar y poder ubicarlo desde una perspectiva sistémica. Ustedes saben, por supuesto, el acogimiento es una modalidad de cuidado alternativo y en ese sentido la implementación de los cuidados alternativos a nivel regional está mostrando en su proceso de adecuación y de desinstitucionalización unos avances importantes, pero también y a su vez unos desafíos realmente que son urgentes. En primer lugar, decir que en líneas generales en la región progresivamente estamos teniendo una disminución de la cantidad de niños, niñas y adolescentes que ingresan al sistema de cuidados alternativos. Y eso es una buena noticia. Por ejemplo, en el caso acá tengo algunos datos para compartirles rápidamente. En el caso de Argentina, en el 2011 teníamos unos 14.000 niños en cuidados alternativos y el último relevamiento de 2020 está dando cuenta de unos 9.700 niños en cuidado alternativo. En el caso de Paraguay, en el 2017 se tenía un total de 1.300 niños en cuidados alternativos en todas las modalidades. Y hoy, con el dato actualizado de 2023, las fuentes oficiales dicen que hay un total de 870 niños. Chile no es una excepción a esta situación. En 2019, información también oficial de la dirección, daba cuenta de 19.277 niños en todas las modalidades de cuidado alternativo, y en 2022 tenemos en Chile unos 14.251, es decir, se ha reducido esa cantidad de 19.000 a 14.000. Pero, como decía al inicio, esto es una buena noticia en el sentido que se está de alguna manera previniendo progresivamente el ingreso de los niños a los dispositivos, pero tenemos otros desafíos que, como decía, son urgentes. Uno de ellos es que persiste a nivel regional la institucionalización como la respuesta más frecuente frente a la pérdida de cuidado parental. Y en este sentido, Chile es una excepción. Ya lo vamos a ver en los números y ya lo anticipaban en el encuadre con la información que nos ha brindado la directora hace un momento, pero en la mayor parte de los países de la región, la institucionalización sigue siendo la respuesta más frecuente. Y hay algo que es realmente urgente de ser abordado, que son los ingresos innecesarios que todavía persisten en la región. Es decir, hay muchos niños, niñas y adolescentes que ingresan por causas que no deberían ser una causa de separación o ingreso a cuidado alternativo. La discapacidad de los niños, la discapacidad de los cuidadores, la pobreza, dificultades de conducta, de comportamiento de los niños, los cuidadores no tienen herramientas y acuden al sistema, y la respuesta es la institucionalización. Y esto realmente es una situación muy grave, y tenemos alguna información desde RELAF para darles cuenta de cuán grave es. Por ejemplo,
En el caso de México, hicimos un estudio que arrojó que cerca del 20% de los niños institucionalizados en los centros de asistencia social en México ingresaron por pedido voluntario de las familias, es decir, familias que no tenían los recursos, las condiciones, las habilidades para el cuidado, recurrieron al sistema solicitando la institucionalización, y la institucionalización fue la respuesta, no así una respuesta de fortalecimiento familiar. En el caso de Panamá esta situación se agrava aún más, ese porcentaje que llega a un 40%, lo hemos estudiado hace un par de años, en el 2021, y el 40% de los niños en los albergues en Panamá estaban por pedido voluntario por causas directamente asociadas a la pobreza, institucionalizados. ¿Qué quiere decir esto? Que frente a los distintos contextos de vulnerabilidad que afectan a las familias y a los niños en sus condiciones, en sus habilidades de cuidado, no estamos teniendo, por supuesto, respuestas oportunas, integrales, con la perspectiva del fortalecimiento familiar, las respuestas especializadas que esas situaciones requieren, ¿no? Y respecto a las estadías, y ya como para concluir, ubicarnos, estamos teniendo largas permanencias como un desafío enorme en la región. Y esto no solo afecta al cuidado alternativo de tipo residencial, sino también lo estamos viendo en los acogimientos familiares. Es decir, niños que ingresan y que no hablo de una larga permanencia cuando la larga permanencia es la respuesta que es idónea para ese niño. Pueden ser casos de adolescentes que se los está preparando para la vida autónoma, que se los incluya en un acogimiento de larga permanencia hasta la mayoría de edad, porque no hay posibilidades de revinculación familiar, porque la adopción no está siendo una respuesta. Entonces, hablo de las largas permanencias en el sentido de dificultades de poder intervenir y poder cerrar los casos y dar a los niños, niñas, adolescentes soluciones familiares permanentes. Tengo alguna información también para compartirles rápidamente. Un censo en México en 2022 arrojó que más de la mitad de los niños institucionalizados, esto es un 51%, estaban en las instituciones entre 1 año y 5 años. O sea, más de la mitad llevaban más de 1 año en la institución y había muchos que alcanzaban hasta los 5. Y escuchen esto, un 17% más de 6 años institucionalizados. Entonces estamos hablando de una situación grave en la cual también estamos viendo, si bien no tengo alguna información cuantitativa para compartirles, pero sí estamos viendo, porque así lo vemos en la casuística y en el trabajo en los países, hay una dificultad enorme en respecto de los egresos porque estamos visualizando una gran cantidad de reingresos al sistema. Es decir, estamos egresando a los niños del sistema de cuidados alternativos, evidentemente con una estrategia no suficientemente consolidada, fuerte, que dé las herramientas y condiciones a las familias, porque estamos viendo un reingreso y eso es preocupante. En este contexto de los cuidados alternativos y de las dificultades que se identifican a nivel sistémico, he mencionado algunas, seguramente hay muchísimas otras más. Vemos, por supuesto, el acogimiento como un recurso de la política pública que es absolutamente necesario. No podemos prescindir de tener familias de acogida. Por supuesto que el acogimiento familiar es una práctica más para garantizar el derecho a vivir en familia. Y no es la práctica exclusiva que tenemos que desarrollar. Hay que, como dije, avanzar en el fortalecimiento familiar, en prevenir las separaciones innecesarias, avanzar en el acogimiento familiar, avanzar en la práctica de la adopción. Es decir, en todas las prácticas que sean de garantía del derecho a vivir en familia y comunidad. Y el acogimiento familiar es una de estas fichas, digamos, indispensables en el rompecabezas. ¿Por qué? Porque vivir en familia
y ya lo sabemos, y lo han mencionado también en el encuadre, en cualquier situación que le toca vivir a los niños, niñas y adolescentes, incluso en estas situaciones en las cuales se decide la separación de su familia de origen, es un derecho y es una condición para el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. En los últimos 30 años, por supuesto a partir de la Convención, Candy también mencionó, a partir de las directrices de Naciones Unidas, sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños, los países de América Latina han ido adecuando sus legislaciones internas y han ido instalando progresivamente programas de acogimiento familiar. Se me trabó la presentación. Ahí está. Como se dan cuenta, la implementación idónea del acogimiento familiar depende no solo de quienes gestionan en forma directa los programas, sino que depende de toda esta multiplicidad de actores que están interviniendo en la trayectoria del niño, en el sistema de protección integral y en el sistema subsistema de cuidados alternativos, es decir, cómo ese niño está ingresando al acogimiento, por qué está ingresando, es necesaria la integración del niño en el acogimiento, es necesaria esta permanencia, se está actuando oportunamente para reintegrarlo a su familia, es decir, depende de una multiplicidad de actores que son corresponsables. No podemos ver el acogimiento de una manera aislada. Y en relación a los avances en los países, por supuesto lo que vemos es que hay distintos estadios por los cuales los avances y los desafíos son diferentes. No podemos hablar del acogimiento en América Latina como un todo, digamos, sino que en cada país realmente hay una situación bien diferente. Lo adelantaba hace un momento, lo recogía de las palabras de encuadre de la directora, porque Chile es, digamos, por lo pronto en los países seleccionados para compartirles la información, es la excepción en cuanto al volumen de casos de niños que están en cuidado alternativo, los cuales están pudiendo ser integrados en soluciones basadas en familia. Ustedes ven por todo el resto de los países, el caso de Argentina, el caso de Brasil, el caso de Ecuador, bueno, no tengo información sobre acogimiento familiar, lamentablemente no está disponible a nivel oficial. El caso de México, de Panamá, de Paraguay, de Perú, de Uruguay, todos ellos, como ven, respecto al total de niños en cuidados alternativos, mayoritariamente están institucionalizados. Por eso yo les decía, en la región sigue persistiendo la institucionalización como la respuesta mayoritaria. Afortunadamente, y en ese sentido felicito los avances que se han dado en Chile, porque es dentro de estos países seleccionados el único que está mostrando una capacidad, digamos, de tener soluciones basadas en familias que alcanza a más de la mitad de los niños, es decir, están en un 61% en este momento. En el caso de países como Argentina, como Brasil, la experiencia es de larga data, es decir, hay programas que tienen una experiencia incluso antes de la convención. Sin embargo, el volumen de casos todavía es pequeño respecto al conjunto. En el caso de Brasil, el acogimiento alcanza apenas al 6%, es decir, es una experiencia que vemos que es muy sólida en términos cualitativos, porque vamos conociendo las experiencias y han tenido muchos avances respecto de la implementación de los estándares. Sin embargo, es un gran desafío para ellos todavía alcanzar un mayor volumen de casos, digamos, tener más familias, salir a convocarlas. Las familias por sí solas, hablo de las ajenas, no van a aparecer si no salimos a convocarlas, por lo cual también felicito en ese sentido esto que compartían al inicio respecto de la instalación anual de campañas de convocatoria de familias en Chile.
Bien, y aquí tengo 2 estudios de caso, no sé cómo voy con el tiempo, estamos bien, ¿no? Kate me decís, si no, en los últimos 5 minutos así redondeo. Bien, decía, tengo 2 estudios de caso para compartirles, ¿sí? El caso de Argentina y el caso de México, particularmente de la Ciudad de México. ¿Qué pasa en Argentina? En Argentina, bueno, ustedes ya vieron, el gran volumen de niños en cuidado alternativo está en instituciones. Sin embargo, sí hay que decir que en Argentina, en la amplia mayoría de provincias, hay programas de acogimiento. Sin embargo, tenemos una gran preocupación. Aquí comparto la tapa de un estudio que estamos desarrollando, RELAF y UNICEF Argentina. Está en proceso de edición y prontamente vamos a estar compartiendo el material, así que van a tener esta y mucha más información disponible sobre el caso de Argentina. Por ahora esta síntesis, y no puedo compartir el documento porque, como les digo, todavía no ha sido publicado. Pero bien, sí quería decir que encontramos en este estudio que la amplia mayoría de las provincias hay programas, pero hay una preocupación, y es que también se constata una retracción de los programas de acogimiento. Es decir, hay provincias en las que años atrás solía haber programas y hoy están discontinuados, por ejemplo. Y también esto se ve reflejado en los números. Hay una disminución de los niños en programas de acogimiento, particularmente en familia ajena, cuando comparamos los números de los porcentajes. Así como yo les decía que en Argentina habíamos tenido una disminución del volumen de niños en cuidado alternativo en general, para las mismas años, en 2011, de ese volumen, un 29% de los niños estaban en acogimiento. Y el último informe muestra que ese porcentaje se redujo al 12%. Es decir, hay una retracción de los programas y de la casuística en términos cuantitativos de los niños en acogimiento. ¿Qué sí vemos como una buena noticia? Que hay una amplia experiencia de acogimiento en familia extensa o referente afectivo formal, que aquí en el cuadro, en el gráfico que se comparte, lo muestra. La información que yo he compartido en Argentina hace un momento era relativa al cuidado residencial y a los programas de acogimiento con familia ajena, principalmente, que es la información que viene dando CENAF respecto de cuidados alternativos. Pero encontramos en este estudio que hay un gran volumen de niños que están en familia extensa, que es un tipo de acogimiento. Y sabemos que es un tipo de acogimiento prioritario. No compiten, son distintos tipos, pero sí sabemos que frente a la necesidad de separación, lo primero que hay que hacer como procedimiento es mapear las redes familiares del niño, niña, adolescente, identificar qué familia o qué referente afectivo ese niño tiene para su acogimiento. Es una prioridad, es un principio del acogimiento. Cuando no está esa posibilidad, cuando no hay idoneidad en el cuidado en las redes externas, cuando es contrario al interés superior del niño, integrarlo en una familia extensa o referente afectivo, allí se recurre a la práctica del acogimiento en familia ajena. Entonces, es una buena noticia encontrar este volumen de casos en acogimiento en familia extensa, formalizado, es decir, a través de una medida de protección excepcional. Es un acogimiento formal, pero sí, esto se da en paralelo a la retracción de, como les decía, el acogimiento en familia ajena. Es una práctica que en algunos casos está siendo incluido en los programas de acogimiento como una modalidad más, pero no en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos son prácticas que que se implementan por fuera de los programas de acogimiento
y que son una práctica que directamente los servicios de protección territoriales, al tener que emitir una medida de separación, que es la medida excepcional, indagan en las redes familiares, integran a los niños en las familias extensas, pero no tienen un paraguas institucional de programa de acogimiento. Hay avances en ese sentido de fortalecer este tipo de práctica. Particularmente quiero rescatar el programa Aunar Familias, que es de reciente vigencia, es un programa relativamente nuevo, hace un par de años en Argentina, y justamente es una transferencia, un apoyo económico a familia extensa o referentes afectivos de los niños que están bajo medida de protección excepcional y que son cuidados por estas familias en el marco de ese proceso de protección. Esto es un gran avance en el sentido de reconocer la práctica y de fortalecerla. Ahora, ¿cuáles son los desafíos? Y un poco lo decían ustedes al inicio, son dos tipos de acogimiento distintos y cada uno tiene su metodología. Los procesos son similares, es decir, las familias se convocan, se identifican, hay que evaluarlas, ¿sí? Hay que capacitarlas, hay que darle seguimiento. La familia extensa no está exenta de estos procesos del acogimiento, sin embargo es un desafío que justamente esos procedimientos se apliquen cuando se trata de familia extensa, porque lo que encontramos en este estudio es que esos procesos tienden a flexibilizarse, se naturaliza este vínculo de consanguinidad o de afecto, y se integra al niño en esa familia y no se le da la misma calidad de seguimiento, de capacitación, de apoyo que cuando se trata de familia externa o ajena. Entonces ahí tenemos una alerta que nosotros estamos destacando. Y en el caso de México, como vieron en el cuadro que compartí hace un momento, realmente es todavía pequeño, se me fue para atrás, pequeño el volumen de casos de niños en acogimiento, apenas unos 200 frente a 24.000 niños que hay en residencias. Realmente es un porcentaje muy pequeño, es una experiencia que, contrariamente a lo que decía de Argentina, que ya hay programas que tienen 30 años de gestión, y que en todas las provincias encontramos programas de acogimiento. En el caso de México son programas que se han instalado en los últimos 5 años. Nosotros estamos dando apoyo técnico junto con UNICEF a instalar esos programas de acogimiento. Esto lo venimos haciendo desde el 2015, realmente México está iniciando la práctica del acogimiento, son 26 estados, en México apenas 11 tienen instalados estos programas, 12, porque hay un programa adicional de Nuevo León que es anterior a la instalación de estas experiencias, pero como ven, está lejos todavía de expandirse en todos los estados de la federación. Y sí quiero traerles una experiencia en particular, ya para cerrar, que es la experiencia de la Ciudad de México. El programa se llama Hogares de Corazón. ¿Y por qué traje esta experiencia? Porque es una experiencia que, sobre la base de haberse instalado el programa de familias de acogimiento y de haber tenido una experiencia práctica en estos 2 años, desde marzo de 2020, porque se instaló en el marco de la pandemia, a diciembre de 2022, como ven allí en pantalla, con un volumen importante de niños, 99 niños en acogimiento familiar fueron ingresando, y muchos de ellos, por supuesto, ya están egresados. 61 familias de acogida en total tienen acumulados en este tiempo. Decía, sobre la base de esa experiencia y de haber obtenido su herramienta publicada ya en la Gaceta Oficial, que es la Guía de Implementación del Acogimiento sin Fines de Adopción en la Ciudad de México, ahora este programa se está
poniendo como desafío, y nosotros desde RELAF y UNICEF vamos a acompañar, instalar el componente de acogimiento familiar profesionalizado, que justamente era una de las preocupaciones que traía Candy en su encuadre. Este componente profesionalizado, que ya está instalado como modalidad en la guía, ya es reconocido como guía, como modalidad en la guía, lo que pretende es tener una capacitación profesionalizada, especializada de las familias, con un apoyo económico para el cuidado a las familias, para que estén preparadas y acompañadas para cuidar en situaciones de casos complejos, como son niños con discapacidad, como son niños, niñas, adolescentes en movilidad humana, incluso niños, niñas o adolescentes que han estado en contacto con el sistema penal juvenil. Entonces, esto es un elemento de mucha innovación que vamos a estar apoyando ahora. Estamos preparando ese apoyo técnico. Bueno, esperamos el año que viene, en el próximo seminario, poder compartirles algunos avances en este sentido. Bien, y para finalizar, decirles que, como ven, hay miles, cientos de miles de niños en la región que están institucionalizados, que requerimos dar las respuestas para que podamos restituir el derecho a vivir en familia, y por supuesto el acogimiento familiar es un recurso del cual no podemos prescindir, que tenemos que diversificar las modalidades de acogimiento, no son excluyentes entre sí, necesitamos familias extensas, necesitamos familias ajenas, necesitamos familias profesionalizadas, porque la diversidad de perfiles requiere la diversidad de familias preparadas para cumplir este rol de cuidado. Bien, hasta aquí mi presentación. Creo que fui, Kate, hasta puntual, ¿no? Muy puntual, perfecto. Muchísimas gracias, María, te pasaste. Y tenemos una pregunta en el chat. La pregunta dice: en los países donde redujo el porcentaje de las familias ajenas que acogen, perdón, no puse mi video, ¿cuántos años llevan con este tipo de programa? ¿Se redujeron las familias externas después de acoger, o le pasan menos niños a esas familias para entregárselas a las extensas? Aquí, básicamente, ¿qué ha pasado acá? ¿Qué ha pasado? Lo que nosotros estamos visualizando en el estudio, lo pongo en el caso de Argentina porque es el que he resaltado esta situación y tenemos información. Lo que sucede es, en primer lugar, la falta, así lo dicen, la falta de familias, pero esto no, digamos, sabemos que está directamente vinculado con lo que es la convocatoria de las familias. Digamos, las familias por sí mismas no van a presentarse a los programas si no estamos difundiendo con mecanismos sostenidos que allí hay un programa, y si no estamos sensibilizando y construyendo esa cultura del acogimiento familiar. Entonces, eso es uno de los grandes inconvenientes. Lo otro que estamos viendo, porque tenemos ejemplos de provincias en las que había programa de acogimiento en familia ajena y se ha discontinuado el programa, ahora se está retomando, que esto, por ejemplo, es en una de las provincias que vamos a estar dando apoyo técnico, casos dilemáticos, complejos, que no han sido resueltos adecuadamente, han teñido de desconfianza, si se quiere, y han debilitado la práctica del acogimiento familiar. Entonces, por ejemplo, casos resonantes mediáticos respecto de adopciones que solicitan familias de acogida porque se han generado estas largas permanencias que yo mencionaba, no porque haya sido la respuesta idónea para ese niño, sino porque no se definieron las situaciones, se llegó tarde, no se trabajó cómo se debía en el fortalecimiento familiar, etc. Esa permanencia se generó, se alargó innecesariamente,
eso derivó en la construcción de un vínculo, sumado a la falta de seguimiento, falta de un encuadre claro, etcétera, derivó en estas situaciones que las familias irrumpen solicitando la adopción, esto es contrario al interés superior, entonces ahí se generan desconfianzas en la figura del acogimiento, y nosotros lo que estamos abogando y justamente apoyando en Argentina es que esos casos han sido casos en los que no se han aplicado los estándares de derechos humanos, no se han aplicado los procedimientos que se tienen que aplicar en el acogimiento familiar. Hay que revisar cómo fueron evaluadas esas familias, qué capacitación se les dio, qué tipo de apoyo se les dio a las familias. Nunca estas situaciones que acontecen, y esto por ahí no quedó claro respecto a mi respuesta, nunca es responsabilidad de la propia familia. Si algo de esto sucede es porque los equipos técnicos no estamos actuando adecuadamente. Entonces, no es responsabilidad de la familia, no es responsabilidad del niño, es responsabilidad del sistema y de los equipos. Entonces, eso también ha sucedido en ciertas provincias de Argentina. Frente a este tipo de casos con mucha repercusión mediática, las autoridades cerraron los programas para un poco, bueno, tratar de disuadir el problema. Y hoy estamos tratando de remontar esa situación. Y respecto de lo que me preguntaban, si es que fueron niños que se recondujeron hacia familia extensa, no se trata de eso, son dos tipos de modalidades distintas. Sabemos que es prioritario el primer paso, indagar en las redes, pero no se hizo ese pasaje. En realidad tiene que ver, y como para sintetizar, con falta de campañas, con algunos casos que hicieron que se retrajeran los programas, y también con la institucionalidad no suficientemente sólido, porque hay gestiones de gobierno que invierten en instalar programas de acogimiento. Recuerden que Argentina es un país federal, entonces lo que sucede en cada provincia es como un poco un mundo aparte. Entonces hay inversiones y apuesta a construir y fortalecer el recurso, y luego viene otra gestión de gobierno que no lo entiende de esa forma, y eso no se sostiene. Hay una discontinuidad también en las decisiones que, por supuesto, estamos abogando y trabajando para que cuando se instalen los programas y se fortalezcan los programas, sea desde la perspectiva de la política pública, de dejar instalados recursos humanos capacitados, herramientas de política pública que queden instituidas para dar un marco sostenible a las experiencias. Bueno, creo que más o menos pude responder. Perfecto, María, muchísimas gracias. Y encuentro que es muy importante lo que estás contando, porque es un peligro de lo que puede pasar con las familias de acogida cuando se busca y logra tener más familias de acogida, pero sin hacer la contención y el apoyo y el seguimiento a las familias que se requiere. Así que muy importante el aprendizaje. Exactamente, gracias. Gracias por las preguntas, y bueno, ahora ingreso al chat. Gracias. Muchísimas gracias, María.